Buenos días, hermanos. Alguien una vez dijo que dejaremos de sufrir cuando dejemos de esperar. Trate de meditar en eso. Dejaremos de sufrir cuando dejemos de esperar. ¿Cuántos de aquí no hemos tenido que esperar alguna vez en nuestra vida? Esperar a alguien, esperar algo en nuestra vida. Yo creo que si le pido que levante las manos, todos vamos a levantar la mano. No solo una vez, sino que todos nuestros dedos probablemente no pueden ni siquiera contar las veces que nosotros hemos tenido que esperar en esta vida. Algo interesante que leí esta semana es que Costa Rica es el país número 2 de peor tráfico en el mundo. Y algo interesante también es que una persona promedio dura por lo menos unos 6 meses de su vida completa esperando en el tráfico. Para Costa Rica yo creo que eso se hace doble. Por lo menos un año de nuestra vida como ticos vamos a tener que estar esperando en el tráfico. Las personas en promedio no solamente duran un año en el tráfico, sino que duran 5 años esperando, haciendo fila en el banco, esperando la cita médica, esperando a que lo llamen para darle una noticia, esperando a que su comida esté lista. Por lo menos 5 años de nuestra vida, en promedio, las gastamos esperando, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que la espera es algo inevitable de esta vida. No podemos escapar de la espera. Es algo que no podemos eludir. Y yo creo que esto es verdad especialmente para nosotros si somos cristianos. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús, nuestra vida está sostenida por la esperanza futura que nosotros tenemos, que es poder ver a nuestro Señor cara a cara. Y ahí es donde nosotros esperamos, especialmente si nosotros somos creyentes. Y esto de la espera aplica para adultos, para adolescentes, incluso para los niños pequeños de la casa. No hay nadie en esta vida que se escape de la espera. La cuestión es que algunas personas saben esperar bien y otras personas nos cuesta un poco porque sufrimos un poco o luchamos un poco con la impaciencia. Estas personas que saben esperar bien están arraigadas en la esperanza y en la promesa de que algo se les va a dar, de que algo van a recibir, de que algo va a suceder. Estas personas que saben esperar bien son como niños. Si usted es padre o si usted es tío o tía, usted probablemente se da cuenta de esta referencia. Si usted le dice a un hijo o a un sobrino, le voy a dar esto, ese niño se va a aferrar a esa esperanza hasta que se cumpla. Y muchas personas que saben esperar bien son como esos niños que se aferran fuertemente a esa esperanza hasta que se cumpla. Saben esperar bien. Pero por otro lado, estamos aquellos, como le digo, que sufrimos un poco o que luchamos más bien con la impaciencia. Que dependiendo del tiempo de espera, si se nos alarga mucho el tiempo, hasta llegamos a olvidar que estábamos esperando. Puede que luchemos muchas veces con esperar porque queremos que las cosas sucedan conforme a como nosotros queremos que sucedan. Porque tenemos una estructura en nuestra mente que dice así es como las cosas tienen que funcionar. Tenemos una agenda específica y luchamos porque no necesariamente las cosas van a salir como nosotros queremos que salgan, de acuerdo a nuestros planes. Es difícil esperar porque muestra que nosotros no somos los que estamos en control. Es difícil esperar porque nos llama a que nosotros podamos enfrentar la incertidumbre del futuro. Y nos llama a que nosotros ejerzamos fe y ejerzamos confianza en lo que el Señor ha prometido. Muchas veces somos engañados por nuestros propios corazones, porque creemos que las situaciones que pasan en nuestra familia, los problemas que suceden en la economía que nosotros tenemos, las diferencias que hay en nuestro gobierno y en los planes que ellos tienen para el futuro de nuestro país, las situaciones que pasan en nuestra iglesia, todas estas cosas que pasan alrededor de nuestra vida, muchas veces el corazón las utiliza para engañarnos y decir que atentan con las promesas y los planes de Dios para nuestra vida. Al punto que nosotros llegamos a pensar
que nuestras agendas, nuestras expectativas pueden llegar a ser mejores que Dios. Y decimos, Dios, mira, es mejor que suceda de esta forma, porque yo sé mejor que usted. Están aquellos que luchan con la impaciencia, que luchan con esperar, y hay otros que saben esperar bien. Y esto es exactamente lo que sucedía a la mayoría de los judíos en el primer siglo. Muchos de ellos no habían olvidado una de las promesas de Dios, sino que habían olvidado la promesa de Dios. Y la promesa de Dios a la cual me estoy refiriendo es esa promesa que tuvo su primer anuncio en Génesis 3:15. Todos creo que conocemos muy bien este pasaje. Cuando Dios está pronunciando maldición a la serpiente y de forma indirecta le está dando esperanza a Adán y a Eva, donde Él le dice que de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer va a venir un hombre que iba a terminar de una vez por todas con la consecuencia del pecado, con la consecuencia de la muerte. Pero esto le iba a costar algo, Él tenía que sacrificar algo. Esta promesa que a lo largo de las escrituras, si usted lee las escrituras, se va dando cuenta que poco a poco Dios iba desarrollando este Génesis 3:15. ¿Cómo era que este Génesis 3:15 se iba a ver? Por medio de los pactos, el pacto que Dios hace con Abraham, el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, el pacto que Dios hace con el rey David, incluso el nuevo pacto que es presentado en Jeremías y en Ezequiel. Cada uno de esos pactos abren como una ventana para que nosotros podamos darnos cuenta cómo es que ese Génesis 3:15 iba a verse. Hasta que llegamos al Nuevo Testamento, donde la promesa del Señor se solidifica en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Habían personas en el primer siglo que luchaban con la impaciencia y que olvidaron esa promesa. Ciertamente habían judíos que reconocían al dedillo y se sabían de memoria los versículos bíblicos en el Antiguo Testamento que mencionaban al Mesías. Muchos de ellos probablemente lo podían recitar de memoria, pero muchos de ellos decidieron confiar más en su propia inteligencia, se hicieron sabios en sus propios corazones, en su propio entendimiento, y no confiaron de todo corazón en el Señor, en lo que el Señor realmente había prometido. Al punto de que ellos llegaron a esperar algo totalmente distinto de lo que Yahvé había prometido. Y cuando tenían la promesa ahí delante de ellos, no pudieron darse cuenta que la promesa estaba ahí porque estaban esperando algo totalmente diferente. Parecía como que sus corazones, su entendimiento, sus ojos estaba velado. A pesar de que existían este grupo de judíos en el primer siglo, existía también un remanente, un grupo de personas que Dios había sostenido, que Dios les había ayudado a perseverar a lo largo de toda la historia de la Escritura, e incluso en el Nuevo Testamento lo vemos. Un grupo de personas que había sido guardado por Dios y que gracias a la intervención del Espíritu Santo en sus corazones, ellos pudieron mantenerse firmes creyendo la promesa de Dios. Y dentro de este pueblo que se había mantenido fiel, que había esperado bien, está el personaje que yo quiero que nosotros podamos estudiar hoy y que por medio de él podamos meditar un poco acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el personaje que quiero que podamos estudiar esta mañana es Simeón. Simeón es parte de este grupo de judíos que perseveraron en la promesa del Señor. Vamos a ver que Simeón, él se le anunció, en la historia que vamos a leer, se le anunció que él vería al Génesis 3:15. Él vería al Redentor, él vería al Salvador y ciertamente lo vio. De hecho, no solamente lo vio, sino que lo sostuvo en sus brazos como un recién nacido. Mis hermanos, en este tiempo de Adviento, recuerden, hemos detenido la serie de 1 Corintios para poder enfocarnos en este tiempo de la Navidad a medida que vamos preparando nuestros corazones para poder recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que a medida que vamos preparando en gozo y vamos meditando en lo que el Señor hizo hace más de 2000 años atrás, yo creo que el Señor quiere que nosotros hoy aprendamos a esperar tal como Simeón esperó. Y que mientras esperamos lo hagamos aferrados a esta verdad. Y si no ha puesto atención a todo lo que he dicho hasta ahora y planea no poner atención a todo lo que voy a decir, póngame atención a estas palabras que voy a decir ahora.
Esto es lo que el Señor quiere que nosotros nos aferremos hoy, en esta mañana. Nuestra espera terminará. Todos, mis hermanos, estamos esperando. Si usted es cristiano, usted es del campamento que está esperando. Nuestra espera terminará porque Dios ya cumplió y aún cumplirá su promesa en Cristo. Por eso, aprendamos a esperar como Simeón. Quiero decir una vez más, y quiero que notemos el ya y el aún que menciono aquí. Nuestra espera terminará porque Dios ya cumplió su promesa y aún cumplirá su promesa en Cristo. Por eso, aprendamos a esperar tal como Simeón esperó. Y la manera en cómo vamos a aprender esta mañana acerca de Simeón es por medio de 2 puntos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasar por el texto de Lucas 2, del 25 al 32, que es ahí exactamente donde se encuentra la historia de Simeón. Vamos a observar ciertos aspectos importantes del texto que nos van a ayudar a entender qué fue lo que Lucas, el evangelista, quiso comunicarle a su audiencia, para poder entender qué fue lo que Lucas quería comunicar. Después de que vemos el texto, vamos después a meditar en 4 verdades que yo creo que están reflejadas en la vida de Simeón, que nos van a ayudar a nosotros a saber cómo esperar. Van a servir como ejemplo para mantenernos esperanzados mientras aguardamos la promesa de nuestro Señor. Amén. Bien, veamos entonces el punto número 1, que yo lo titulé El cumplimiento de la promesa en brazos de un hombre piadoso. Ese es Lucas 2, 25 al 32. Vamos a pasar la mayoría del tiempo aquí. Y como le digo, después de esto, vamos a preguntarnos, bueno, ¿todo esto qué nos sirve? Y después vamos a ver el ejemplo de Simeón. Lucas 2, del 25 al 32. Yo creo que es de común conocimiento que Lucas fue bien meticuloso, fue bien detallado en escribir esta historia acerca de Jesús. No solo la que vamos a leer, sino el evangelio como tal. Él mismo lo dice en los primeros capítulos de su evangelio. Él dice que él estudió diligentemente las historias de los testigos oculares que pudieron presenciar todas las historias que Lucas escribe aquí, y que él decidió registrarlas de una forma ordenada, y lo hizo con un propósito, para que Teófilo es la audiencia principal de Lucas, pero no solamente Teófilo, yo creo que el Espíritu Santo también estaba pensando en cada uno de nosotros cuando inspiró a Lucas para que escribiera esto. Y este es el propósito de por qué es que Lucas escribió esto, para que nosotros sepamos la verdad precisa. Otras traducciones dicen, para que tengamos plena seguridad de lo que se nos ha enseñado de Cristo es correcto. Lucas escribió esto para que Teófilo escuchara todas las historias que se hablaban acerca de Jesús y después leyera todo esto y dijera, mira, sí es cierto. Todo esto, lo que los apóstoles decían acerca de Jesús, lo que las mujeres hablaban acerca de Jesús, lo que Pablo probablemente hablaba acerca de Jesús. Luego él lo corroboraba con la historia y él decía, sí es cierto, puedo tener plena certeza. Y esto es precisamente lo que nosotros encontramos en los primeros capítulos de Lucas. Él ha entrevistado a los testigos oculares de el embarazo de María, la madre de Jesús, y también probablemente él entrevistó a algunas personas que estuvieron alrededor de los acontecimientos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para poder como corroborar que todo lo que se decía era verdadero. Y esto es interesante porque esto no solamente pasaba en aquel tiempo, sino que todavía pasa en estos días. Y se lo voy a decir de esta forma. Tal vez ustedes saben, no sé si todos saben, pero mis hijos, Lili, Mateo y Agustín, y eventualmente Lucas, han nacido en nuestra casa, hemos tenido parto en casa. ¿Okay? Entonces eso significa que nosotros hemos tenido que ir al registro civil y nosotros mismos tenemos que ir y registrarlos a ellos para que digan, mira, sí, son hijos de Kevin y de Andrea. Pero para eso yo he tenido que utilizar una carta que hay testigos que dicen, mira, yo vi a Andrea embarazada este tiempo. Las parteras que estuvieron en el parto también tienen que dar fe de que el niño que nació es hijo de Kevin y de Andrea. Y después eso lo llevamos allá. Y eso exactamente es lo que Lucas está haciendo aquí. Lucas está tomando historias de las personas que pudieron ver a María y que estuvieron alrededor del nacimiento de Jesús y está validando cada una de esas historias. Probablemente entrevistó a María,
Probablemente entrevistó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Probablemente entrevistó a alguno de los pastores que se les anunció el nacimiento del Señor. Y probablemente también pudo entrevistar a Simeón. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer el testimonio que Lucas decidió escribir acerca de Simeón en Lucas 2, del 25 al 32. Entonces, quiero pedirle que abra su Biblia ahí. Ya lo leímos anteriormente. El pastor Dani nos ayudó a leerlo, pero volvamos a leerlo para refrescar la memoria. Lucas 2, del 25 al 32, dice así. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. ¡Qué promesa! 27. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo estas palabras. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es hermoso este pasaje. Es uno de mis pasajes favoritos. Es intrigante a la vez este personaje, Simeón. No se nos dice mucho acerca de Simeón. De hecho, no hay nada más acerca de Simeón aparte de estos pequeños versículos que vimos aquí. Hay un poquito más de la historia, unos 3 o 4 versículos más que usted puede leer, que hablan un poquito más acerca de lo que Simeón profetizó a María y a José. Pero en esto que acabamos de leer, no se nos dice mucho acerca de la vida de él. No se le asocia a Simeón con ninguna secta judía en aquel tiempo. No se dice que es fariseo, no se dice que es saduceo, ni celote, ni herodiano, ni que pertenecía al Sanedrín. No se nos dice nada acerca de él. Era un hombre X, por decirlo así. Un judío X que el Señor escogió para una tarea muy especial, para revelar la verdad sobre el Mesías y sobre el Cristo del Señor. De lo poco que nosotros sabemos acerca de Simeón, lo vemos exactamente ahí en el versículo 25. Que interesantemente el nombre Simeón significa aquel que escucha. Que vamos a ver que Simeón era uno de los pocos que realmente estaba escuchando al Señor durante ese tiempo. Vayamos a leer el versículo 25 otra vez para ver cómo es que Lucas describe a este hombre, Simeón. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. 3 cosas yo creo que Lucas nos dice aquí acerca de Simeón, que nos van a describir cuál es el carácter, cuál es la esperanza y cuál es la condición espiritual de este hombre. Entonces, veamos la primera de esas. En primer lugar, yo creo que Simeón es descrito ahí como un hombre justo y piadoso. Hay otras traducciones que dicen justo y devoto. El ser alguien piadoso o el ser alguien devoto implicaba ser una persona que estimaba o que valoraba correctamente las cosas, cualquier cosa. Si usted se encontraba a alguien piadoso, alguien devoto en aquel tiempo y usted le iba a dar un trabajo para que ese hombre hiciera algo en su casa, ese hombre tomaba eso en serio. Estimaba y valoraba bien las cosas. Cualquier cosa, no solo las cosas espirituales, cualquier cosa. Pero en este caso, este hombre que era piadoso, era devoto, tomaba las cosas, las recibía y las tomaba en serio, no era jugando. El carácter de un hombre devoto, de un hombre piadoso, no era como hoy sí y mañana no. Era alguien que tomaba las cosas en serio. Y en el caso de Simeón, él tomaba en serio las escrituras. Las recibía en su corazón, tal como lo que las escrituras decían que eran, la palabra misma de Dios. Entonces, por un lado se nos dice que él es devoto o piadoso, por otro lado se nos dice que él es justo. Y yo creo que es el resultado directo de la devoción y de la piedad de Simeón. Ya que Simeón se tomaba las palabras de Dios como lo que eran, ¿okay?
la voz de Dios, la misma voz de Dios hablada a él para el pueblo. Entonces, él se tomaba en serio eso y lo que hacía era conformar su vida a lo que Dios decía en su palabra. Básicamente, podemos decir que él era obediente. Se tomaba la palabra de Dios en serio y vivía su vida conforme a eso. No se desviaba ni a la derecha, no se desviaba ni a la izquierda. Es como si él hubiera dicho: el Señor dice esto en su palabra, me lo tomo en serio y voy a vivir conforme a eso. Y eso es lo primero que Lucas nos dice acerca de Simeón. Era un hombre justo y era un hombre devoto, un hombre piadoso. Ahora, si este hombre se tomaba en serio las palabras de Dios hasta que llegaba a obedecerlas, entonces clara que el deseo y el anhelo del corazón de Simeón era creer lo que la Escritura decía. Y eso es lo que nosotros vemos ahí, el segundo punto, la segunda descripción que Lucas nos da de Simeón, es que el anhelo y el deseo de su corazón era esperar la consolación de Israel. Simeón esperaba la consolación de Israel. Aquí lo que Lucas nos está diciendo es que Lucas está tomando lenguaje, está tomando palabras del profeta Isaías en el Antiguo Testamento para describirnos el anhelo, para describirnos el deseo del corazón de los judíos piadosos en el primer siglo, en este caso de Simeón. Si usted ha tenido la oportunidad de leer la profecía de Isaías, usted se va a dar cuenta que en muchas ocasiones Isaías habla acerca del consuelo, habla acerca del alivio que Dios iba a traer. Y cuando Dios iba a traer el alivio, cuando iba a traer consuelo, lo iba a hacer por medio de la restauración del pueblo. Restaurar al pueblo era básicamente traer alivio, traer consuelo al corazón de estas personas, al corazón de Israel. Y esto se iba a llevar a cabo cuando el Mesías, cuando el Cristo, cuando el ungido, cuando el escogido de Dios estuviera aquí en la tierra. Este hombre escogido por Dios iba a venir, iba a quitar la iniquidad del pueblo, que iba a remover el pecado del pueblo y iba a establecer de una vez por todas el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso era lo que Simeón esperaba en su corazón. Él tomaba las palabras de Dios en serio, las obedecía, y porque la palabra de Dios prometía tal cosa, él decía: bueno, me lo tomo en serio y espero, anhelo en mi corazón, deseo en mi corazón que la consolación y el alivio prometido por Dios llegue. Era una espera activa básicamente que Simeón estaba haciendo. No se quedaba nada más de brazos cruzados, sino que él se tomaba en serio las palabras de Dios. Y la tercera característica que vemos de la vida de Simeón, que tiene que ver con su estado espiritual, es bastante particular, porque nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. En aquel tiempo, el hecho de que el Espíritu Santo estuviera sobre alguien era la forma en cómo Dios habilitaba a las personas para que estas personas pudieran servirle a él y servirle a los demás de todo corazón. Básicamente lo que Lucas nos está diciendo es que Dios mismo estaba con Simeón, Dios mismo vivía con Simeón. La manera en cómo Lucas lo plantea, según algunos de los comentaristas que pude consultar, decían que el Espíritu Santo estaba como de alguna forma especial en la vida de Simeón, algo que era inusual para su tiempo. Si ustedes recuerdan, Pentecostés todavía no había sucedido. Pentecostés fue un momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y los habitó, vive dentro de cada uno de ellos desde Pentecostés hasta este día, y vive de forma eterna en nosotros. Pero eso no había sucedido aquí. El nuevo pacto no se había llevado a cabo. Esta gente todavía estaba en el antiguo pacto. Y el antiguo pacto era que el Espíritu Santo venía sobre algunas personas específicas para poder habilitarlos para que hicieran una tarea particular. Por ejemplo, Dios habilitaba a un rey para que pudiera gobernar al pueblo de Israel de una forma piadosa. El Espíritu Santo se posaba sobre el rey por un tiempo limitado, o por un profeta, o tal vez un sacerdote, para que pudiera cumplir una obra específica. Pero según los comentaristas, parece que el Espíritu Santo se quedó con Simeón un tiempo extendido. No nos dice que se fue. Parece como que él estaba más adelantado de su tiempo. Y la obra específica por la cual el Señor escogió a Simeón para que el Espíritu Santo estuviera sobre él, lo vemos en el versículo 26.
Primero Lucas nos dice un poco acerca de Simeón, nos da esas tres características y ahora nos dice, bueno, el Espíritu Santo estaba sobre él por algo bien particular. Y el versículo 26 nos dice, léalo conmigo, el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo, perdón, se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Lo que está diciendo ahí es que Simeón no iba a morir, o antes de que él muriera, él iba a ver al Mesías. Él iba a ver al Cristo, al ungido, al escogido de Dios. Esas palabras y esas promesas que hace mucho tiempo habían sido escritas, pronunciadas por los profetas, se iban a hacer realidad en la vida de Simeón. Hermano y hermana, ¿cómo cree usted que Simeón pudo haberse sentido ese día cuando el Espíritu Santo le reveló tal cosa? El texto no nos dice cuánto pasó desde que el Espíritu Santo le reveló esto hasta que él realmente vio al Señor y lo sostuvo en sus brazos. No nos dice cuánto pasó. Puede que hayan pasado días, meses, años. Pero yo creo que este texto, a pesar de que no dice cuánto tiempo fue que pasó, yo creo que este texto nos invita a nosotros a reflexionar, nos invita a que nosotros mismos nos involucremos en la historia. Nos invita a que nosotros nos imaginemos la vida de Simeón después de que el Espíritu Santo le reveló que no iba a morir hasta que él viera al Mesías, al Cristo del Señor. Yo me imagino que Simeón se levantaba la mañana siguiente después de recibir esa revelación y en su oración decía, Señor, es hoy, es hoy. Probablemente hacía su devocional, leía el Antiguo Testamento, iba a esos pasajes que hablaban acerca del Mesías. Pasaba su día, llegaba la noche y no se acostaba desesperanzado, se acostaba bien emocionado porque había otro día, otra oportunidad para que el Mesías viniera, y se levantaba otra vez y oraba y seguro decía, Señor, es hoy, Señor, es hoy. Y pasaban los días, y muy esperanzado, yo creo que Simeón le preguntaba al Señor, Señor, es hoy que traerás el alivio, es hoy que traerás el consuelo. Señor, lo necesitamos. ¿Cómo nos hubiéramos sentido aquellos que luchamos con la impaciencia? Trata de ponerse en los zapatos de Simeón ahí. Si usted es de aquellos que saben esperar bien, gloria al Señor. Pero si usted es de aquellos, como yo, que luchamos con la impaciencia, ¿cómo se hubiera sentido usted si a la semana el Señor no hubiera cumplido su promesa? No es cualquier promesa lo que Dios estaba prometiendo aquí. Es la promesa. Es el Génesis 3:15, que por muchísimo tiempo el pueblo ha estado esperando. ¿Cómo acabaríamos aquellos que luchamos con esperar en el Señor si nosotros hubiéramos sido Simeón en ese tiempo? Como le digo, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Simeón recibió esa promesa. Pero algo que yo creo que el texto sí me dice es que Simeón supo arraigarse en la promesa y en la esperanza en el Señor. Al punto de que yo creo que podemos decir que Simeón es parte del campamento que sí supo esperar bien. Es parte del grupo de personas que sí supo esperar bien en el Señor. Ahora, mis hermanos, traten de imaginarse esto conmigo. Tratemos de sentir cómo el corazón de Simeón se sintió tan alegrado, tan lleno de gozo, cómo pudo haber explotado en felicidad cuando él escuchó el rumor de que aquel que iba a venir delante del Señor para prepararle el camino había nacido. Ojo con eso, voy a repetir otra vez eso. ¿Cómo pudo haberse sentido Simeón cuando él escuchó el rumor en Jerusalén, en Judea, que aquel que iba delante del Señor para prepararle el camino ya había nacido? Esta frasecita que les dije, aquel que iba delante del Señor para prepararle el camino,
Es una de las últimas profecías que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice así: miren, este es Yahvé hablando, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Sigue diciendo el Señor. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quienes ustedes se complacen, ya viene. Lo que Malaquías nos está diciendo ahí, o lo que Malaquías le estaba diciendo al pueblo, es que Dios va a enviar dos mensajeros. El primero va a preparar el camino y después va a venir el mensajero del pacto, el Mesías mismo, va a entrar al templo. Quiero pedirles que tengan paciencia aquí conmigo. Esta profecía que Malaquías escribe fue escrita alrededor de unos 450 años antes de que Cristo viniera, de que veamos el nacimiento de nuestro Señor. 450 años donde esa esperanza ha estado creciendo en el corazón de las personas. Esa esperanza donde la gente se preguntaba: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo es que vas a enviar al Salvador? ¿Cuándo vas a enviar al Libertador? ¿Cuándo es que va a venir la consolación del pueblo? 450 años. Ahora bien, 6 meses antes del nacimiento de nuestro Señor, ¿quién fue el que nació? Juan el Bautista, su primo. ¿Sí? Su nacimiento y los acontecimientos alrededor del nacimiento de Juan el Bautista era algo conocido en toda la región montañosa de Judea, nos dice la Escritura. En Lucas 1:65 dice: y vino temor sobre todos los que vivían en su alrededor, y todas estas cosas, lo que tenía que ver con el nacimiento de Juan el Bautista, todas estas cosas, dice, se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Había sucedido algo específico en la vida de Juan el Bautista que llamaba la atención, era algo sorpresivo y que todo el mundo estaba comentando. Mi punto aquí, mis hermanos, es que es muy probable que Simeón haya escuchado acerca de estos rumores, acerca de que alguien, un niño, había nacido y que ese niño, y que la mano del Señor, ciertamente estaba con él, que es lo que Lucas 1:66 nos dice. Pero mi punto aquí es que veamos qué es lo que el padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetiza acerca de su propio hijo. Lucas 1:76 dice, este es Zacarías refiriéndose a su hijo: y tú, Juan el Bautista, tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. ¿Por qué? Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Mis hermanos, estas palabras que Zacarías está pronunciando aquí, si usted era judío en aquel tiempo y usted escuchaba eso, directamente se le prendía el bombillito del Mesías. Y eso se asociaba directamente con las profecías del Mesías. Zacarías lo que está diciendo es, ese mensajero que Dios iba a enviar, ya está aquí. Y todas estas cosas que sucedieron alrededor del nacimiento de Juan el Bautista eran conocidas. Simeón probablemente escuchó que aquel que iba a preparar el camino delante del Señor ya había nacido. Mis hermanos, eso significaba que la espera de Simeón estaba a punto de terminar. Aquel que Dios había prometido que vendría antes del mensajero del pacto, del Mesías, ya había nacido. Era cuestión de meses o cuestión de años, pero ya había empezado el cumplimiento de la promesa. Probablemente después de que nació después de que nació Juan el Bautista, esta oración de Simeón se intensificó. Y probablemente él se levantaba con más ganas y decía: Señor, es hoy. Señor, es hoy. Es hoy que traes la consolación. Y yo creo que el verso 27 responde a esa oración que probablemente Simeón tuvo. Versículo 27 dice: movido por el Espíritu, fue al templo. Simeón probablemente se levantó esa mañana y le preguntó al Espíritu: Espíritu, ¿es hoy? Y el Espíritu le dijo: es hoy. Y lo movió a ir al templo. Solo imagínese lo que pudo sentir Simeón cuando entró al templo. Y vea lo que dice el resto del versículo 27.
Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, dice que Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Ahorita vamos a seguir leyendo esa parte. Sabemos que Simeón va al templo y lo que ve en el templo es una pareja de padres jóvenes con un niño de 1 mes y medio. Tenía Jesús en ese momento. 1 mes y medio. Si ustedes recuerdan, la esperanza mesiánica que los judíos tenían en aquel tiempo no era un Mesías chiquitito, no era un Mesías indefenso. Los judíos esperaban un rey, esperaban que alguien viniera con un ejército, esperaban a un hombre fuerte como David, que pudiera destruir a los romanos y de una vez por todas destruir el yugo de opresión que los judíos tenían. Muchos de ellos estaban esperando eso. Pero en cambio lo que Simeón ve es a una familia promedio cumpliendo justamente lo que la ley exigía. Y lo que ve ahí es un niño recién nacido, indefenso, frágil, vulnerable, delicado, que depende de María y de José para obtener de ellos el máximo cuidado. Y una vez que Simeón ve al niño, todo hace clic en su corazón. Y él dice, la espera ha terminado. Todos estos años necesitando un salvador, un redentor, un libertador. Y ahí estaba en la forma de un bebé. ¿Qué hace Simeón? Lleno del Espíritu Santo, da testimonio de este niño que él tiene en sus brazos. Y él dice, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Ya no tiene que esperar nada. La promesa que Dios le había dicho se había cumplido. Y él dice, ¿para qué voy a vivir más, Señor? Solo llévame. Ya no hay nada más. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto tu salvación. Qué gran fe de Simeón. No tuvo que ver a Jesús hacer ningún milagro. No tuvo que ver a Jesús en la cruz. No tuvo que ver a Jesús resucitado. Pero por el poder del Espíritu Santo, el Señor le otorgó fe a Simeón para que él dijera, ahí está la salvación del pueblo. Esa salvación que Dios ha preparado en presencia de todos los pueblos. Esa salvación que es luz de revelación a los gentiles y es gloria de tu pueblo Israel. Esa salvación que ha estado alumbrando los corazones de los gentiles, de cada uno de nosotros. Y esto se apega súper bien a lo que Pastor Andrés nos enseñaba la semana pasada acerca de Isaías 9, de cómo el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Y esa es la luz que ha alumbrado a nuestros corazones. Esa es la luz que ha resplandecido en cada uno de nosotros. Esa es la luz donde el Señor nos ha movido. Andábamos en tinieblas y ahora estamos en su luz admirable. Mis hermanos, ahora que estamos preparando nuestros corazones para poder celebrar el nacimiento de nuestro Señor, cuando nos preparemos ahora el 25 o el 24, ya sea cualquier día que usted lo celebre, que usted se siente con su familia a cenar, a abrir los regalos, a preparar los tamales, a ver la tanda de toros de las 3 de la tarde. Que el centro de su familia no sean los regalos, las distracciones, sino que nos sentemos alrededor de esta verdad, de que el Salvador, el Cristo, el Mesías, ha nacido. Y que con el nacimiento del Señor no terminó la promesa ahí, sino que dio inicio a la gran promesa de Dios. Con el nacimiento de nuestro Señor dio inicio la inauguración del reino, la consolación real del pueblo, el alivio de todas nuestras luchas, la redención de nosotros como sus hijos y la redención de la creación que gime con dolores de parto, como dice Pablo. El nacimiento de nuestro Señor dio inicio a que la recreación, Dios creando todas las cosas nuevas, diera inicio. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, es un vivo testimonio de que Dios ha empezado a crear todas las cosas nuevas. Y todo esto es verdad porque el Señor
nació. Ahora, mis hermanos, nosotros no estamos esperando lo mismo que ha esperado Simeón. ¿Okay? Él esperaba el adviento del Señor, la llegada, la primera llegada del Mesías. Nosotros lo que estamos esperando es la parusía, es la segunda llegada del Señor, la presencia de nuestro Señor, donde ya no vendrá como un niño indefenso, ya no vendrá como un cordero en silencio llevado hacia el matadero, sino que va a venir como un león, como el león de la tribu de Judá, que viene como juez supremo con una espada que sale de su boca y que viene a juzgar a vivos y a muertos. Viene a reclamar de una vez por todas todo lo que le pertenece. Una iglesia ataviada, una iglesia arreglada con un vestido blanco puro, purificada e embellecida por su palabra perfecta y por buenas obras. Eso, mis hermanos, es lo que nosotros estamos esperando. No esperamos la venida del Señor, esperamos que Él venga y nos rescate de una vez por todas de ese sufrimiento, como decía Andrés. Sufrimos, mis hermanos, enfermedades, nuestro cuerpo se va desgastando, pero esperamos que el Señor venga de una vez por todas, acabe con todo esto. Eso es lo que nosotros esperamos. La Navidad nos recuerda el milagro de la encarnación, de que Dios caminó entre nosotros, de que Dios es Emmanuel, de que Él está con nosotros, pero también debería recordarnos y apuntarnos hacia la esperanza futura que nosotros tenemos. Su nacimiento dio inicio a su reino y que aún estamos esperando ansiosamente por esta consumación. Por eso, mis hermanos, yo creo que Simeón sirve de alguna forma como ejemplo para que nosotros sepamos cómo esperar. Entonces, este es el segundo punto. Lecciones que nosotros podemos esperar, lecciones de Simeón para que nosotros podamos esperar arraigados en el Señor. Estas 4 verdades reflexivas y de alguna forma aplicativas se pueden ver reflejadas en la vida de Simeón. Considero que si nosotros ponemos en práctica estos principios y meditamos en estas verdades, nos van a ayudar a que la espera que nosotros tenemos sea un poco más fácil, sea menos complicada. Y la primera, vamos a ir como de atrás para adelante. La primera es que el Señor es soberano y su promesa se disfruta desde una relación de sumisión. Lo digo porque esto yo lo veo en el versículo 29 del capítulo 2. Por lo general, mis hermanos, en nuestras traducciones, cuando vemos la palabra Señor, esta palabra es traducida de la palabra griega Kyrios, que denota como autoridad de alguna parte de nuestro Señor, y nosotros obedecemos porque pues tiene autoridad sobre nosotros. Pero la palabra que Simeón utiliza en el versículo 29, cuando él dice ahora Señor, no es Kyrios, es déspotes. Suena parecido a la palabra que nosotros utilizamos tal vez que significa déspota. Que para nosotros la palabra déspota tiene una connotación un poco negativa. Es alguien arbitrario, alguien que hace leyes nada más para poder sacar el beneficio para sí mismo. Pero en el primer siglo la palabra déspota, déspotes, significaba algo totalmente distinto. Significaba una posesión, una adquisición absoluta. Y eso es lo que Simeón está diciendo ahí. Simeón está diciendo, yo pertenezco totalmente al Señor. Mi vida ya no es mía. La relación que Simeón entiende y que ejerce en su vida con respecto a Dios es que él lo ve a Dios como el dueño de su vida. No como alguien que exige un cumplimiento, algo que nosotros tenemos que obedecer nada más. No se ve a sí mismo como alguien que quiere acelerar los tiempos para que se cumplan las cosas rápidamente, sino que él se ve a sí mismo como un siervo que descansa en la voluntad de su amo. Esta palabrita denota autoridad también, pero específicamente denota la pertenencia absoluta de nuestro Señor y la posesión total que Él tiene sobre nosotros. Dios no solo manda sobre nuestra vida, como el Kyrios, como el Señor. Nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, el Señor nos ha comprado a cada uno de nosotros con sangre. Entonces, esta espera se hace más fácil cuando nosotros entendemos eso. Cuando entendemos que debemos ser pacientes y el Señor es el que manda.
No solamente el Señor es nuestro dueño, sino que por lo general cuando esta palabrita déspote se utiliza haciendo referencia a Dios como creador. Dios creador de todas las cosas. Él es el dueño de todo. El dueño del tiempo, el dueño de las cosas que suceden, de las cosas que no suceden. Nuestra espera, mis hermanos, se puede hacer más fácil cuando nosotros entendemos que nosotros somos siervos, somos esclavos y Él es el amo. Puede que tal vez sea un poco chocante, pero así es como la Biblia lo plantea. Y lo hermoso de todo esto es que nosotros no servimos a un amo déspota, como en el siglo XXI se entiende. Servimos a a un amo amoroso, que sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. La espera bíblica no nace del control. La espera que Dios quiere que nosotros tengamos a medida que vamos esperando el cumplimiento de su promesa no nace de que nosotros controlemos el tiempo, sino que nace de una rendición total. Dios es nuestro dueño, es nuestro amo y nuestro Señor, y nosotros somos sus dulos, somos sus siervos, somos sus esclavos. Número 2. Este es otro ejemplo que yo veo en la vida de Simeón que nos sirve a nosotros para esperar de una forma fiel. La espera fiel es posible únicamente por la obra del Espíritu Santo. Vemos ahí en la parte tercera del versículo 25 que Simeón el Espíritu Santo estaba sobre él y que se le había revelado algo por el Espíritu Santo. Y en el versículo 27 se nos dice que él fue movido por el Espíritu Santo a hacer algo. No se puede esperar, mis hermanos, si nosotros no somos guiados, si no somos sostenidos, si no somos sensibilizados por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo creo que esta es una consecuencia de reconocer que nosotros no somos los dueños de nuestra vida. No decidimos cómo es la forma en cómo nosotros tenemos que vivir. No debemos ser guiados por nuestros propios impulsos, por nuestros propios deseos. Pablo mismo en otra parte de las Escrituras, en Efesios capítulo 5, dice que tengamos cuidado en cómo nosotros andamos. No como insensatos, sino como sabios. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y ojo aquí, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve una persona borracha, sin control, que actúa por puro impulso nada más? Pero lo que el Señor quiere es que nosotros podamos esperar y que podamos esperar siendo llenos del Espíritu Santo. Que podamos ser movidos por Él, así como Simeón lo hizo. La espera cristiana no nace de un esfuerzo que viene de nosotros, no nace de la disciplina humana, sino que la espera cristiana, lo que el Señor espera de nosotros, se produce por medio del obrar constante del Espíritu Santo sobre el creyente. Entonces, yo creo que la parte práctica aquí es que nosotros podamos disponer nuestra vida diariamente para que podamos cultivar la llenura del Espíritu Santo. Que dispongamos nuestros corazones para ser llenos, para ser llevados por Él, para ser controlados por Él. Y una vez que somos controlados por Él, esto va a producir los frutos espirituales en nuestra vida, tal como la Escritura lo promete. Entonces el primero, mis hermanos, es que el Señor es soberano, nosotros somos sus siervos. Y la espera se disfruta en esa relación. La segunda es que una espera fiel es únicamente posible por la obra del Espíritu Santo. Número 3, nuestra esperanza descansa en la certeza de la promesa de Dios. Eso yo lo veo en la segunda parte del versículo 25. Perdón, el versículo 27. No, versículo 25, sí. Sí, versículo 25. Y también lo veo en el versículo 30. En el versículo 25 se nos dice que este hombre Simeón esperaba la consolación de Israel. Y luego en el versículo 30, él dice, perdón, aquí hice un enredo con los versículos. Es versículo 25, la parte B, y el versículo 29, donde Simeón dice, conforme a tu palabra. Él está confiado en lo que el Señor le había dicho. Y asimismo, esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que nuestra esperanza, el futuro, lo que nosotros veamos,
no esté basado en lo que nosotros podemos hacer, esté basado en nuestras habilidades, sino que Dios quiere que nuestra esperanza descanse en el hecho de que Dios no miente, de que Dios es fiel para cumplir su palabra. Yo creo que la escritura misma, o nuestra esperanza más bien, encuentra el fundamento en el hecho de que a lo largo de toda la escritura encontramos, como dice una canción que nosotros cantamos, en la escritura encontramos miles de páginas que nos sirven de ventana para andar por fe. Hay miles de historias en la escritura donde Dios ha prometido algo, donde Dios dice esto va a suceder y ciertamente eso sucede. Eso, mis hermanos, es para que nosotros podamos cimentar la esperanza que nosotros tenemos de que eventualmente Él va a cumplir su promesa. Y por último, mis hermanos, es que la justicia y la piedad son frutos de un corazón que espera arraigado en el Señor, que es algo muy parecido, o es la consecuencia de ser alguien que es lleno del Espíritu Santo. Si somos llenos del Espíritu Santo, el ser justos los unos con los otros y el ser piadosos va a ser algo que de forma externa se va a ver. La espera en el Señor debería provocar en nosotros un deseo de vivir para su gloria. Y este deseo se vería reflejado externamente en una forma piadosa y en tener en relaciones piadosas los unos con los otros y en relaciones justas los unos con los otros. Entonces, mis hermanos, a medida que vamos preparando nuestros corazones en este tiempo de Adviento para celebrar el 24 o el 25, el nacimiento de nuestro Señor, es glorioso poder tenerlo a Él como el centro y darnos cuenta que el Señor cumplió su promesa. Recordemos a Simeón y veamos al Señor por medio de los ojos de Simeón y decir, mira, el Señor cumplió la promesa que le había dado a Simeón. Pero no solamente eso, sino que recordemos también que eso dio inicio a algo que todavía no se ha terminado, algo que todavía el Señor necesita cumplir. Por eso yo creo que este pasaje, la vida de Simeón, nos enseña a esperar en el Señor no es simplemente aguardar a que el tiempo pase y que las cosas se den así, desinterés, sino que la vida de Simeón nos llama a que nosotros podamos vivir rendidos al Señor, guiados por el Espíritu Santo, confiando en su promesa y reflejando el carácter de Dios hasta que Él cumpla todo lo que Él ha prometido. Mis hermanos, que esta Navidad sirva para nosotros como un recordatorio de que nuestra espera terminará. ¿Por qué? Porque Dios ya cumplió y aún cumplirá su promesa en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros podemos aprender de Simeón. Oremos. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios fiel. A pesar de que somos infieles, Señor, cada día, Señor, cada minuto, nuestro corazón, Señor, se desvía a la derecha o a la izquierda. Y somos infieles, Señor, a ti, pero tú permaneces fiel, Señor, a pesar de que nosotros somos infieles. Gracias, Señor, porque esa fidelidad tuya, Señor, te llevó a que en el momento exacto, Señor, cuando se cumplieron los tiempos precisos, tú enviaste a tu Hijo Jesús, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para poder redimir a aquellos, Señor, que tú has tenido como hijos. Gracias, Señor, porque esa es la verdad más hermosa y maravillosa, Señor, en la cual nosotros podemos descansar. Que tú, Señor, enviaste al Salvador, al libertador, enviaste al Mesías, al Cristo, al ungido, al escogido, Señor. Como Simeón decía, has enviado la salvación, el alivio, el consuelo. Gracias, Señor, porque viviste una vida perfecta, donde tu corazón no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda, donde fuiste fiel
siempre, donde no cediste al pecado y lo hiciste pensando en cada uno de nosotros, lo hiciste pensando en tu iglesia. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, también a recordar de que la Navidad dio inicio a la inauguración de tu reino y que todavía, Señor, estamos esperando la culminación de este. Necesitamos, Señor, que el consuelo y el alivio se cumpla plenamente, Señor, en nuestra vida. Padre, que podamos vivir nuestra vida a la luz de tu regreso y que como Simeón podamos irnos a la cama y despertarnos y preguntarte, Señor, es hoy que vendrás. Padre, que nuestra vida como creyentes esté marcada por esa verdad, Señor, de que tú cumpliste tu promesa y que esperanzado, Señor, esperamos a que tú cumplas a cabalidad, Señor, y a plenitud todo lo que has prometido. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que sigas hablando a nuestros corazones, Señor, y que bendiga, Señor, el resto de estos días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.